Shalom. Empezando este Shabbat que voy, los próximos 2 Shabbats que vienen, voy a tener una serie de de algo que dijo Yeshua muy impactante, y voy a explicar por qué él dijo estas 3 cosas, ¿no? ¿Se recuerdan que en Juan 14 él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Okay? Voy a hablar sobre esos 3 temas: el camino, la verdad y la vida. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? ¿Okay? La clave es que muchos, digamos que se ha enseñado este pasaje, se olvidan de la clave que él se pone junto al camino, a la verdad y la vida. Él dice: yo soy. Ahí está juntando lo que él es, que dice yo soy, junta lo que él es a camino, verdad y vida. Eso es muy importante, conectar él con camino, verdad y vida. ¿Entendés? Es sumamente importante porque ahora es una unión. Sin él no existe el camino, no hay verdad y no hay vida. Es importante conectarlo a él. Vamos a ver, cuando él dijo esto, ¿qué él estaba diciendo? Camino, verdad y vida. No solamente es él estas 3 cosas, pero ¿qué dijo Juan? El primer capítulo, Juan dijo que la palabra de Dios, que es la Torá, se hizo carne y vivió con nosotros. Tienes que pensar en eso, ¿ok? Y recordar eso, que él es la Torá. Cuando él te está diciendo a ti, yo soy, conectarme a mí en el camino y la verdad y la vida, tiene que encajar lo que está diciendo Juan en el primer capítulo, que él es la Torá, digamos, es la ley de Moisés, la ley de Dios, todo es igual, ¿no? Y esta explicación para tener en contexto, ¿ok? Cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo en Juan capítulo 14. Y se recuerdan unas semanas atrás que yo dije que Juan, el capítulo 14, 15, 16 y 17, esos 4 capítulos son las últimas explicaciones que Yeshua da a sus discípulos o los seguidores de él. ¿Entendés? Son las últimas explicaciones, porque después del capítulo 17 viene cuando todo lo que pasa a través de la crucificación. Son las últimas, digamos, instrucciones que Yeshua da. Es Juan capítulo 14, 15, 16, 17. ¿Ok? Tienes que recordar que las instrucciones finales de él se encuentran ahí. Las últimas palabras, digamos, que él hizo de instrucciones en esta tierra se encuentran ahí. ¿Okay? Y es ahí, es cuando él te dice, yo soy, conectarme a mí, yo soy, al camino, a la verdad, a la vida. Si vos me conectás a estas 3 cosas, el fin es la vida, right? Es vivir, ¿no? Si me conectás a mí, a lo que quiere decir camino, verdad y vida. ¿Okay? Él no dijo camino, vida, verdad. No dijo vida, camino, verdad. No, dijo camino, verdad y vida. Tiene que ir así, porque así es la explicación para cómo llegar a vida eterna. Vamos a ver hoy en este Shabbat qué es el camino, para que vos veas la trayectoria de tu vida, cómo tiene que ir para obtener vida eterna en Yeshua. Empieza con él. Amén. En el libro de Juan, vamos a leer
el capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 1 al 15, para que tengamos el contexto, ¿ok? Y el contexto es cómo llegar a la casa del Padre, ¿ok? Eso es lo que Yeshua está explicando, cómo llegar a la casa del Padre, ¿ok? Del 1 al 15. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que yo voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Si ustedes estarán donde yo estaré, así ustedes estarán donde yo estaré. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy yo. Jesús, el camino al Padre. Entonces Tomás dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen, pues, porque lo han visto. Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él me las ha dado por su propia obra. Créenme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y las obras y hará obras todavía mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo daré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Gracias. Empieza digamos, explicación de Yeshua a sus discípulos o sus seguidores en cómo llegar al Padre, cómo obtener entonces vida eterna, ¿no? Y Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Dice, y ahí junta él, que él está en el Padre y el Padre está en él. Y él hace lo que el Padre le dice que tiene que decir y hacer. El Padre que los dio a nosotros. El Padre los dio a nosotros la Torá, la ley de Moisés, que es la voluntad de Él. Todo es igual. Él los dio eso. Entonces, si el Padre da eso y el Hijo está en el Padre, quiere decir que el Hijo también, el deseo de Él, que vos seas obediente a la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, que es la Torá, las instrucciones y enseñanzas del Padre, ¿no? Y entonces, si entiendes eso, vas ahora a empezar a entender un poco lo que quiere decir camino, verdad y vida. Porque termina diciendo, si me amas, guardas mis mandamientos. Los mandamientos de Yeshua son idénticos a los mandamientos de Jehová, a Hashem, Elohim, el Padre, que es la Torah. Ahí estamos, digamos, edificando la casa, la fundación, podemos decir. Entonces sabemos que acá él declara, yo, Yeshua, se incluye él mismo. Esto es muy importante, incluyendo a Yeshua en el camino, en la verdad y la vida. ¿Entiendes? Sin Yeshua no hay camino, no hay verdad y no hay vida eterna. Pero Dios nunca te deja en el aire. Vamos a ver hoy
a través de la Escritura, qué es ese camino. Porque está diciendo que el Padre y yo somos iguales. Estamos adentro de cada uno. En otras palabras, sometemos uno al otro. Somos ejad, unión. Eso es muy importante de entender. Entonces, el próximo Shabbat vamos a saber lo que quiere decir la verdad a través de la Escritura. Y en el tercer Shabbat vamos a ver qué quiere decir vida a través de este libro. Nosotros acá en este púlpito no inventamos nada. No inventamos nada. Simplemente leemos y te enseño a dónde están las cosas para que vos vayas a tu casa y lees. ¿Ves? Y es tan simple, porque él te deja la definición, te dice lo que quiere él hacer y te dice cómo hacerlo. No hay que inventar nada. Acá leer y hacer es simple. No es un bulto, no es difícil para entender, no es difícil para hacer. No es un peso, es liberación, ¿no? Entonces, vamos a ver a través de las escrituras, no nuestra invención, lo que quiere decir el camino. Porque él dice, si yo soy el camino, vos tienes que saber qué es ese camino. Es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a leer en Salmos 86, Salmos 86, y el versículo 11. Estamos definiendo lo que quiere decir camino, porque Él lo declaró. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú tienes que saber. Para estar conectado a Él, tienes que saber. ¿No? Acá no inventamos nada y ni vos inventes algo, tampoco. Seguí la palabra, lo que dice este libro, ¿entiendes? En cómo hacer las cosas, cómo alabarlo a Él, cómo conectarte con Él. Él dijo, yo soy. Conectar a Él a lo que vamos a leer. Salmos 86, versículo 11. Enséñame tu camino, Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédeme un corazón puro para que te honre. Enséñame tu camino, le está diciendo David acá, para que yo camine en verdad, right? Y que para que mi corazón tenga respeto, amor, conexión contigo, en otras palabras. Esto es muy importante. David, en su oración, le está diciendo al Padre, enséñame tus caminos para que yo camine en verdad. Muy importante la oración es. David quiere saber el camino de Dios para él caminar en ella. Vamos a seguir viendo cuál es ese camino. Ese camino está conectado a Yeshua. Él dijo, yo soy el camino. Tenés que juntar todas estas cosas para asegurar de que estás en los caminos correctos. ¿Me entendés? Porque hay solamente dos caminos, no múltiples, solamente dos. El que está en pacto y el que está en contra del pacto. El que está dentro del pacto y el que está fuera del pacto. El pacto es la ley de Moisés. Es la Torah. Si vivís en la ley de Moisés, porque sos salvo en Yeshua, estás en pacto. Eso quiere decir salvación. Afuera de salvación, quiere decir que la Torah o la ley, no estoy interesado. Yo no necesito vivir abajo de esa ley. Eso es vivir afuera de la voluntad del Padre. Eso quiere decir vivir afuera de salvación. Necesitas salvación. Salvación quiere decir obediencia al pacto. El pacto es los mandamientos. Simple. Hay 613 maneras para conectarte a Él. Porque hay 613 mandamientos. Mira la multitud. Si piensas así, que hay 613 maneras para yo conectarme, vos tienes que pensar, no son suficientes, porque yo quiero conectarte contigo más de 1000 maneras, más de 10.000 maneras. 613 no es suficiente, si eso quiere decir conectarme a Él. Yo quiero un número que es infinito.
Pensá, usa tu cabeza. Eso para él te lo dio. Sacate la mentalidad del gentil. Hay un rebaño y hay un ¿qué? Pastor. No dos rebaños ni dos pastores. Una puerta. Todo eso es Israel. ¿Ok? Muy claro, muy claro. Todo que estamos acá enseñamos. Yo te enseño para ser convertido o conversión a ser judío. ¿Y sabes qué? Vos, que eras un día gentil, te has convertido, te has cambiado tu mentalidad y sos judío y estás pensando como un judío. Podemos decir que sos más que un judío que ha sido nacido, porque él fue nacido en eso. Vos elegiste eso. ¿Entendés? Te cuesta más. Lo que hemos venido a esta nación. ¿Ha sido difícil la cosa? Y sigue siendo difícil, especialmente los que no tenemos los papeles. ¿Sí o no? Es difícil. Y cuando un día te hagas americano, no va a ser más que una, digamos, un contento, un alegre en tu corazón, porque has obtenido algo, en vez que el que ha nacido acá, que no le costó nada. ¿Entendés lo que quiero decir? Es así el que era gentil y es ahora judío. Podemos decir que tenés más énfasis, más énfasis, más, digamos, de una gozo, porque has pasado por un proceso y vos has elegido ser parte del rebaño del Padre, que son judíos. No hay, en el libro de Apocalipsis, dice que el nuevo Jerusalén, otra cosa judía, hay portones y hay 12 portones. Y esos 12 portones tienen nombres de uno de las 12 tribus de Israel. ¿Me están apretando atención? Porque después no me van a preguntar preguntas. Y tienes que estar despierta porque después no te voy a responder porque te dormiste. So pay attention. En esas que portones tienen 12 nombres. Son todos judíos. Son las 12 tribus de Israel. Vos sabés que en la Nueva Jerusalén no hay ninguno, hermana, portón gentil. No hay ningún portón que dice acá es para las naciones. Entonces el gentil tiene que ser convertido al judío para que vos entres de una de esas portones. No hay ningún gentil en el cielo. So, si vos piensas que vos vas a ser gentil y quieres los beneficios de las escrituras, no trabaja así. No trabaja así. ¿Me explico? Volver al tema que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos, digamos, haciendo la fundación que es el camino. David pide, ayúdame a entender, a aceptar, ayúdame y enséñame de tu camino para que yo ande en ese camino. Si David tiene el deseo que Dios le enseñe para que él camine en ese camino, ¿qué es de ti? ¿Qué es del cristianismo? ¿Qué es de la religión? Vamos a ver más profundo qué es ese camino. Puedes leer Susi, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 del 1 al 13. Éxodo capítulo 33 del 1 al 13.
El Señor dijo a Moisés, lleva a este pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque yo les prometí que les daría esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para que expulse a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Es una tierra de la que fluye leche y miel, pero yo no iré con ustedes, porque soy un pueblo rebelde y soberbio, y no resistiré el deseo de destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas duras palabras, se pusieron a llorar y se despojaron de sus joyas y ornamentos, porque el Señor le había ordenado a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo rebelde y soberbio. Si estuviera con ustedes, un momento los exterminaría. Quítense las joyas y ornamentos hasta que decida lo que haré con ustedes. Después de esto, ellos dejaron de usar sus joyas. Moisés siempre levantaba a cierta distancia del campamento. El santuario o tiendas de reunión con Dios. Todo el que quería consultar al Señor iba allí. Siempre que Moisés salía hacia la tienda de reunión, el pueblo se levantaba y se paraba a la entrada de sus tiendas y se quedaba mirando hasta que él entraba en la tienda. Cuando él entraba, la columna de nube descendía y cubría la entrada mientras el Señor le hablaba. Entonces todo el pueblo adoraba delante de sus tiendas y se inclinaba ante la columna de nube. En la tienda de reunión el Señor le hablaba a Moisés cara a cara. Un hombre habla con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero el joven que le ayudaba, Josué, hijo de Nun, nunca se alejaba de la tierra de reunión. Moisés un día habló allí con el Señor y le dijo, me has pedido que lleve a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Dices que eres mi amigo y que he hallado gracia delante de ti. Así, si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. En mi versión, en la última parte de lo que dice Moisés le pide a Dios que le enseñe el camino. Que Dios le enseña a Moisés el camino para donde yo ir y para tener favor y para tener una conexión. Estamos estabilizando qué es el camino. Hasta ahora David quiere de saber el camino. Hasta ahora Moisés le pide a Dios, enséñame tu camino. Todos quieren saber de estos dos el camino. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya vemos dos hombres de gran fe, David y Moisés. Casi no hay alguien más alto de estos dos, que ellos quieren saber el camino. Y hay que seguir el ejemplo que está en la escritura. Si estos dos hombres desean seguir el camino y que el Padre le enseñe el camino, que es de ti, que es de ti, que es de la religión, que no quiere saber y quieren inventar caminos. Hay un camino. Vamos a ver, siguiendo investigando, podemos ahora en el mismo libro de Éxodo, capítulo 34 ahora, ¿ok? Capítulo 34 del 1 al 5. Capítulo 34 del 1 al 5. Y después vamos a saltear, vamos a leer el versículo 10 y el 11, ¿ok? El Señor le dijo a Moisés, prepara 2 tablas de piedra, como las primeras, y yo escribiré en ellas los mismos mandamientos que estaban en las tablas que quebraste. Prepárate para subir a la cumbre del monte Sinaí, para presentarte ante mí. Nadie vendrá conmigo y nadie deberá estar en ningún lugar del monte, ni dejes que los animales pasten junto al monte.
Moisés tomó 2 tablas de piedra similares a las primeras, se levantó de madrugada y subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había dicho, llevando las 2 tablas de piedra en las manos. El Señor descendió en la forma de una columna de nube y estuvo con él allí. Pasó delante de él y anunció el significado de su nombre. Yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia, dijo. Soy lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora está ahora el 10 y el 11. El Señor le respondió, bien, este es el pacto que voy a hacer contigo. Haré milagros como nunca ha sido hecho en toda la tierra. Y todo el pueblo de Israel verá en mí el terrible poder que mostraré por medio de ti. Tu parte es el pacto, en este pacto es obedecer todos mis mandamientos. Entonces yo expulsaré de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de hacer alianza con el pueblo que habita la tierra a donde vas, porque si lo haces, pronto andarás en malos caminos. ¿Te recuerdas que en el versículo 33, Moisés le dice a Jehová, enséñame de tu camino para que yo camine en ella? ¿Se recuerda? Lo leímos recién. Está en el mismo contexto. No quiere decir porque ahora estamos en el versículo capítulo 34 otras cosas. Es el mismo escenario. ¿Okay? El mismo contexto. Está diciendo Moisés al Padre, enséñame tu camino para que yo andara en ella. Y después en el versículo 34 estamos viendo que ahora le da los mandamientos, la Torá, las placas. Y le está diciendo al Padre, a Moisés, ahora tenés estas cosas. ¿Querías saber mis caminos? ¿Querías saber a dónde vos tienes que ir y cómo conducir tu vida? Acá tenés los mandamientos. Y ahora tenés que obedecer. Me preguntaste, te lo doy. Y para que lo doy es para que lo hagas. Esos son mis caminos. Eso es lo que dijo Yeshua, que es el camino. Estamos conectando que Yeshua, que el Padre, da la misma cosa. Te la da para que vos hagas. Y a través de hacer, estás conectándote. ¿Entendés? Y estamos viendo acá el ejemplo, en el versículo 33 que le dice, enséñame tu camino. Ok, ¿quieres? Me preguntaste. Ahora te doy los mandamientos de la Torá. Ahora sé. Porque es a través de la obediencia que me conectas a mí. Es a través de la obediencia que me vas a amar. Es en la obediencia que yo sé que quieres conectarme conmigo. Está simple la cosa. Acá no inventamos nada. Acá leemos. Este es un examen con un libro abierto. ¿Entendés? Todos hemos estado en la escuela, ¿right? ¿Has tenido exámenes? ¿Has tenido exámenes que la maestra te dice, ¿sabe qué? Este examen va a ser un libro abierto, que te da la oportunidad de llevarte el libro de las clases y te va a dar el examen y vos lo puedes ver y buscar. ¿No han tenido ese examen? Libro abierto, le dicen, ¿right? Es para sacarte una A. Los que son cuadrados sacan una D o una F, ¿no? Pero es fácil. Si es un libro abierto, tienes que sacar una A o un 10, ¿sí o no? Porque tiene la respuesta acá. Eso somos nosotros. En este lugar que te enseñamos el libro abierto. Acá no te invento nada y no te digo de mis pensamientos, lo que yo creo. Esto es fácil. Es fácil. Abrí y él te dice cómo ser. ¿Quieres mi voluntad? Ok, acá te digo. ¿Quieres saber lo que es mi camino? Ok, acá te digo. ¿Quieres saber lo que esto es la verdad? ¿Lo que quieres? Acá está. Ok. ¿Quieres saber lo que quiere decir vida? Ok, acá está. No tenés que inventar nada. Simplemente busca y lee.
qué cosa? Lo que dijo él, escudriñar, buscar, y vas a tener la respuesta. El problema es que no buscas, no tienes la respuesta. Y empiezas a inventar. Ese es el problema del cristianismo. Como no lee la parte del principio de este libro y leen simplemente al fin, empiezan a inventar. ¿Entendés? Puede ser que se siente lindo, pero el mundo es lindo por un tiempo. El pecado es lindo por un tiempo. ¿Sí o no? Pero después, no piensas porque se siente lindo y por ahora me hace mi corazón enchazar. ¿Qué pasa cuando vienen los problemas el martes? ¿Qué pasa porque eran palabras del hombre, invención del hombre? No te va a durar, no te va a ayudar. Pero ¿sabe qué? Esto es poderoso porque esta es una espada. Si vos estás adentro de este libro, cuando viene el martes y el miércoles que hay dificultades, vos sacas la espada de verdad, la espada del camino, la espada de la vida. Porque es a través de eso que Yoshua usó para sacar al diablo de entre medio de él. Él no agarró las palabras o las letras o las cartas de Pablo cuando estuvo en el desierto. No leyó el libro de Apocalipsis. Claro, no existía. Lo único que existía es que la ley de Moisés, los 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo único. Eso es lo único que necesitas. Si Yeshua usó eso, ¿para qué vos necesitas más? ¿No es eso suficiente? ¿No hay poder para combatir el enemigo? ¿No es poder para sacar el diablo de tu lugar? Ese es el poder de la ley de Moisés. Vencer al enemigo. ¿Entendés? ¿Para qué? Si vos no entendés la carta de Pablo, ok, está bien. No quiere decir que no amas a Dios. No quiere decir que no crees en Yeshua. No lo necesitas si no lo entendés. Pero sí necesitas la Torah. Eso sí o sí. Sí necesitas la ley de Moisés. Porque hasta ahora los dos, Moisés y David, le explican o le llaman al Padre diciéndole, ayúdame a entender. Si estos dos grandes hombres le piden a él, ¿qué sos de vos? ¿Por qué no tienes la misma oración? Porque hay poder en la Torah. La Torah es eterna. ¿Sabían eso? ¿Sabes por qué es eterna? Porque es Yeshua. Porque es Yeshua. Y es la palabra. Enfócate en eso. Es suficiente. Y Dios te va a abrir tu mente para darte sabiduría y entendimiento para entender. Si le pides. Si no le pides, sigues en blanco. La razón, dice la Escritura, porque no obtienes sabiduría. Sabiduría es otra palabra de la Torah. Es porque no me pides. Es simple la cosa. ¿No quieres el deseo de Moisés y David? A llamar con tus brazos abiertos diciendo, enséñame. Es tan buena. Es la manera para conectarme. Digamos, hermanos, en primera carta, o primera, digamos, de Reyes, primera de Reyes, vamos a leer capítulo 8 de Primera de Reyes. Esto es la dedicación del templo, ¿ok? Es cuando edificaron el templo y Salomón está dedicando el templo, ¿ok? Esto es lo que estamos por leer. Es Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 54 al 61. 54 al 61. Esto es lo que está pasando durante el tiempo de la dedicación, porque terminaron de edificar
el templo de Dios, Jehová, y esto es lo que Salomón está haciendo en la dedicación. Salomón había estado arrodillado, con las manos extendidas hasta los cielos cuando terminó de orar. Se levantó delante del altar del Señor y pronunció esta bendición sobre todo el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, que ha cumplido su promesa y ha dado reposo a su pueblo Israel. Ni una palabra ha dejado de cumplir de todas las maravillosas promesas dadas por su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que jamás nos abandone. Que Él nos dé el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandamientos e instrucciones que dio a nuestros antepasados. Que estas palabras de mi oración estén continuamente delante de Él, día y noche, para que nos ayude a mí y a todo Israel, de acuerdo con nuestras necesidades diarias. Que el pueblo de toda la tierra sepa que el Señor es Dios y que no hay otro Dios. Y ustedes, pueblo mío, vivan vidas buenas y perfectas delante del Señor nuestro Dios. Obedezcan siempre su ley, sus mandamientos, de la forma que hoy lo están haciendo. Quiero agregar a la traducción mía. En el versículo 58, en la oración de Salomón, dice que nuestro corazón, está pidiendo, que nuestro corazón se incline, en como, digamos, en alabanza, en adoración o en aceptar. Inclinar es decir, yo te acepto, ¿no? Rechazar es quedarte, yo no quiero saber nada. Salomón le pide que Israel tenga un corazón para inclinarse, para aceptar. ¿Aceptar qué? Dice, inclinar nuestro corazón para caminar en sus caminos, que son los mandamientos. ¿Ves? Y después al fin dice que nosotros caminemos. Esa es otra palabra para el camino. Que nosotros caminemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos todas nuestras vidas. En otras palabras, estamos ahora sabiendo lo que es el camino. El camino es la evidencia, está ahí. Obediencia a la Torá, obediencia a los mandamientos. Y tenés que tener un corazón de aceptar, inclinar, hago la voluntad. Eso es el camino. Hemos visto que David le pide que le enseñe el camino. Moisés que le enseñe el camino. Ahora tenemos la respuesta. ¿Qué es el camino? Salomón dice, inclinar tu corazón para seguir en sus estatutos, en sus preceptos, en los mandamientos, en la Torá, para que te vaya bien. Todo es positivo. ¿Me entendés? Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la Torá, yo soy los mandamientos, yo soy los estatutos, yo soy los preceptos, yo soy la Torá de Moisés, de Dios, la voluntad, la palabra del Padre. Eso soy yo. Vos tenés que ahora conectarme la Torá conmigo. La Torá solo no funciona y Yeshua solo no funciona. Ahora ¿sabe lo que sí funciona? Lo que Él te dijo. Yo soy el camino. Conectarme mí con el camino. Conectarme mí a la Torá. Ahora sos un completo judío. ¿Me explico? Ahora soy una persona que estoy en pacto, en comunión. Todos los Shabbats, cada vez que hacemos fiestas, que llegas acá y estamos alabando, cuando hacemos las fiestas estamos juntos celebrando, se te
digamos, se te encuentra difícil para hacerlo? No. Evidencia que la Torah es fácil. ¿Es difícil comer lo que tienes que comer? Que te dice Levíticos 11 y Deuteronomio 14. No es. Lo estamos haciendo nosotros. No es difícil. La gente que te dice que es difícil, nunca la han hecho. No saben lo que están hablando. Porque cuando vos lo haces, te das cuenta, wow, qué fácil para hacer y la recompensa, qué profundo es, porque es la manera para conectarme a Él. ¿Entendés? Entonces vemos que ahora el camino que desea Salomón saber es que inclinar tu corazón a ella para hacer la voluntad del Padre, right? Seguir mis mandamientos, seguir la Torah. Ese es el camino. Ese es el camino. No he escuchado en ninguna, digamos, iglesia cristiana que te explica que el camino es la Torah. Nunca he escuchado de vos. Yo sé que no te has escuchado, porque yo estoy metido en ese mundo. Y yo veo, yo escucho, para ver si hay digamos, un rayo de luz en esa oscuridad. Y empiezan a inventar cosas. Estamos leyendo lo que dice este libro. Hasta ahora, la única manera para definir el camino es obediencia a la Torah. No hay otra cosa. ¿Me explico? No hay necesidad para inventar qué es el camino. Seguir la Torah. Siguiendo la Torah con Yeshua, la destinación va a ser ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Dios nunca te va a dar algo difícil para hacer. Nunca te va a dar algo difícil para hacer. Te lo va a dar fácilmente para hacerlo. ¿Te va a costar? Sí, porque salvación no es gratis. Te va a costar algo. Te va a costar físico y te va a costar mental, te va a costar emocional, te va a costar hasta ¿qué? Plata. Es la mentira más grande que el cristianismo te dice que la salvación era gratis. No, te cuesta. Seguirlo a Él cuesta. Porque cuando vos sigues a la verdad, a la Torah, y vos tenés amigos, ¿ok? Amigos que están en el mundo del cristianismo, te van a acusar a ti. ¿Por qué estás haciendo la ley de Moisés? Y cuando vos sigues firme en esto, que es la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, ¿sabe qué? Esos amigos no van a ser más tu amigo. Se van a apartar de ti. Lo pasaron a mí y aparentemente le está pasando a la hermanita. ¿Sí o no? Bueno, te cuesta entonces amistades. Porque nadie le gusta que tengas enemigos o nadie le gusta que un amigo ya no te habla más. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Sí o no? Right? Hasta la familia no te acepta. Lo hemos pasado nosotros, ya sé que te va a pasar a ti, o tarde o temprano lo vas a, eso te va a costar, man. Pero yo prefiero estar en la verdad de amistad del mundo. Simple. Te va a costar. ¿Sabe qué? Te va a costar este dinero también, porque la comida que está en Levíticos 11, que tienes que comer y obedecer, y de Deuteronomio 14, esa es comida. ¿Y por qué la comida que se llama kosher es más plata? Porque es comida. ¿Me entendés? El resto no es comida en los ojos de Dios. ¿Y sabe qué? Comer las cosas no quiere decir nada que es un beneficio corporal a mi cuerpo. Comer lo que Él te dice es decir, yo te amo y yo quiero tu voluntad de mi vida.
Yo quiero vivir una vida santa. No entiendo algunas cosas que tengo que comer y no tengo que, pero te lo acepto. Es fácil. Es tan difícil separar la carne al queso que dice. ¿Es difícil? No. En vez de una cheeseburger, comprate una hamburger. Simple la cosa. Y cuando vos empiezas a pensar allí, estás pensando en la Torah. Estás pensando en la voluntad del Padre. Y es así que te ayuda a mantenerte en santidad. En el templo de Él. En comunión con Él. ¿Es tan difícil eso? Pero algunas veces queremos el queso más que la relación. Queremos el puerco más que la relación. Queremos el bacon más que la... Estamos tan mal la humanidad. Salmos 25. Del 1 al 14 me puede leer Susana. Salmos 25. Del 1 al 14 estamos hablando o definiendo lo que quiere decir camino a través de este libro, no en mención. El Salmo de David. A ti, Señor, elevo mi alma. En ti confío, mi Dios. No permitas que me humillen. No dejes a mis enemigos que se alegren de mi derrota. Nadie que tenga fe en ti, Dios mío, se avergonzará de haber puesto su confianza en ti. Pero los que engañan a otros serán avergonzados. Enséñame la senda que debo seguir, Señor. Indícame el camino por donde debo andar. Guíame por medio de tu voluntad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie sino en ti tengo esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Pasa por alto los pecados de mi juventud, Señor. Mírame con ojos de misericordia y perdón. Bueno eres, Señor, y enseña el camino recto a cuantos se extravían. Tú diriges a los humildes en la justicia y les enseñas su camino. Tú, Señor, guías con gran amor y fidelidad a quien guarda tu pacto y obedece tu decreto. Pero, ay, Señor, mis pecados, ¿cuántos son? Perdónamelos por amor de tu nombre. El que te teme, Señor, tú le enseñarás a elegir el mejor sendero. Vivirás rodeado de las bendiciones que solo tú envías, y sus descendientes heredarán la tierra. Ser amigo tuyo, oh Dios, es privilegio que quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos de tu pacto. Hasta el 14. Acá voy a agregar, en el versículo 8 dice, enseña al pecador tus caminos. Después sigue en el versículo 9, enséñame de tus caminos. El versículo 10, enséñame de tus caminos que hay amor, hay verdad. ¿Y qué es el camino? Todos los que guardan el pacto y sus testimonios. En otras palabras, los que están en el pacto son los que son obedientes a la Torah. Ese es el camino. Ese es el camino que vos tienes que andar, ¿no? Y sigue diciendo, el que está en el camino o en el pacto, ¿no? Va a tener una vida difícil. Sus caminos son placenteros, son buenos. El deseo de David es seguir los caminos de él. Los caminos de él es obediencia a la Torah. 5 libros, no parte de los 5 libros, la totalidad de esos 5 libros. Todo. Los primeros 5 de la Biblia. ¿Okay? Y cuando dice el cristianismo que la ley de Moisés no es para nosotros, o la ley de Moisés ya está borrada, o la ley de Moisés es para otro tipo de grupo, ellos están diciendo sin pensar que esos 5 libros no son más aplicables a mi vida. 5 libros. La palabra de Dios.
Es increíble lo que dice. La gente lo compra y viven en oscuridad porque han comprado la mentira. Hasta ahora, el camino es la Torah. Te he dado varias evidencias. O cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, ¿qué está diciendo? Yo soy la Torah. Yo soy la Torah. La Torah es el camino a donde vos tienes que andar. ¿Sabe qué? Cuando estuvieron en el bote los discípulos y empezó a tener la tormenta, vieron en una distancia a Yeshua, right? Que caminó, ¿qué? Sobre el agua. ¿Y qué le dijo Yeshua a Pedro? Pedro le dice, si sos vos, llámame. Dios, Yeshua, le da un mandamiento. Vení, vení, seguime. Le da el mandamiento. Si vos piensas, Yeshua da el mandamiento. Pedro entiende esos mandamientos y hace lo que Yeshua lo manda. ¿Qué pasó? Empezó a caminar sobre el agua. ¿Me entendés? Mientras él hacía el mandamiento de Yeshua, caminó en el agua. Cuando él no hizo los mandamientos de Yeshua, que empezó a ver el terremoto o las tinieblas o el relámpago o las olas, el mundo se empezó ¿a qué? A hundir, porque no siguió los mandamientos de Yeshua. Hello. Puedes leer Salmo 119 y terminamos con esto. Salmo 119 del 1 al 8. Salmos 119 del 1 al 8. Dichosos los que van por camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus normas y lo buscan con todo su corazón. No hacen compromiso con el mal y solo andan en el camino de él. Nos ha ordenado cumplir cuidadosamente tus mandamientos, que se pueden ver tus leyes en lo que yo hago. Entonces no seré avergonzado cuando compare mi vida con tus mandamientos. Cuando aprenda tus leyes justas, te mostraré mi gratitud viviendo como debo. Obedeceré tus normas, no me abandones. ¿Cómo puede mantenerse íntegro un joven? Leyó ella, mi hermana, ahí, bienaventurado, bendecido, contento. Todo eso es negativo, ¿cierto? Lo que es positivo es alegría, bendición, está conectado al que camina en sus caminos, el que camina en la torre de Adonai. Contento, alegre, bendecido, es el que guarda sus testimonios, ¿eh? El que busca con su corazón y para caminar, todo es caminar, todo es andar. Ese es el camino. Esa es la definición del camino. Estamos volviendo entonces a lo que dice Yeshua, yo soy el camino. Ya sabes que ahora conectar a Yeshua a la torre empieza tu caminar para llegar a eternidad, para llegar a vida. Ese es el objeto, llegar a vida eterna con Yeshua. Esa es la meta. Ese es el blanco. ¿Me entendés? Y se empieza en reconocer que Él es Dios y la Torah es parte de Él, que es Él. ¿Me entendés? Y entonces empieza tú a andar, caminar. Si no tenés eso, hermano, estás caminando sobre ¿qué? Quicksand, aguas, arena que se te empieza movediza, en vez de la fundación que es la roca, que es la torre y Yeshua. Aleluya. Next week, el próximo semana, vamos a hablar sobre
¿Qué quiere decir la verdad? A través de lo que dice este libro, no invención de mi mente. Lo que dice este libro, lo que es. Pero ya tienes que tener una idea. Si el camino es la Torah, ¿qué crees que es la verdad? ¿Qué quiere decir? Es la misma cosa. ¿Y vos qué quiere decir? ¿Qué piensas que quiere decir verdad? Es la vida. Todo está igual. Vamos a hablar sobre eso. La verdad. Yeshua dijo, yo vine a declarar la verdad. Yo vine a enseñarte de la Torah. Eso es un poquito de la próxima semana. Pero caminar en sus caminos. Porque es la única manera. Porque Él dijo, el que cree en mí, que yo soy el camino, la verdad y la vida, sola a través de mí, puede entrar al Padre. Y a través de mí está conectado, no es separado, es una versión, es una, digamos, una frase. Yo, camino, verdad y vida es una cosa. No hay tres diferentes cosas, no hay cuatro diferentes cosas, es toda una oración. Si querés llegar al Padre, tenés que tener esta oración como uno. ¿Me entendés? Yeshua, la camino, que es hasta ahora, sabiendo que es la Torah. Es la única manera para llegar al Padre. Que Dios lo bendiga. Shabbat shalom.